Amén y amén. Bienvenidos todos, bienvenidos. Qué bendición poder tener este estudio de los Salmos. Es el penúltimo Salmo que estaremos estudiando en este tiempo. ¿Sí sabían? Es el penúltimo. Próximo martes tendremos el último estudio de los Salmos. No significa que no los vamos a estudiar nunca más. De hecho, deberían ser las disciplinas diarias de nuestras vidas. Así que la tarea suya es terminar de estudiar los salmos que no logramos cubrir en este tiempo. Pero hemos cubierto una gran parte. Y en cualquier momento el Señor nos dará la gracia de volver a retomar el estudio de este maravilloso libro, los Salmos. Hemos dicho, salmo en su definición más sencilla es una canción. Entonces, tenemos un conjunto de 150 canciones, porque son 150 salmos. Ahora, hemos dicho que estos salmos, al ser canciones, son un llamado para que nosotros nos disciplinemos en la invitación que nos hace cada salmo. Cada salmo es una invitación. Usted puede tomarlo así. Cada salmo es una invitación. Entonces usted tiene que ver, bueno, ¿de qué se trata la invitación? De hecho, cada martes ha sido eso. ¿De qué se trata este salmo? El salmo que hemos venido estudiando cada martes. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace? ¿Por qué? Porque es la invitación que Dios le hizo al salmista, y el salmista que escribió ese salmo, hemos dicho también que los salmos fueron escritos por diferentes autores, en diferentes tiempos y momentos, no todos fueron escritos al mismo tiempo. Por ejemplo, hay uno de los salmos fue escrito por Moisés, hay salmos de Salomón. Entonces hay salmos de David. David es el mayor compositor de salmos, pero no es el único escritor. El mensaje que Dios nos da es este: cada uno de estos autores de estos salmos recibió una invitación del Señor en medio de situaciones parecidas a las que nosotros enfrentamos. Eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que Dios nos permite identificarnos y ellos, con las mismas necesidades, las mismas circunstancias que atravesaron los salmistas. Situaciones de angustia, situaciones de peligro, situaciones de depresión fuerte, situaciones de enfermedad, situaciones de persecución. Diferentes situaciones, no se parecen a las situaciones que nosotros enfrentamos. ¿Verdad que sí, no? Entonces nosotros podemos ir. Ahora el punto es este: nunca ellos se quedan en el problema. Porque la vida vencedora a la que Cristo nos llamó no es una vida definida por el problema. No es una vida limitada por las circunstancias. El gran problema cuando nosotros no conocemos estas invitaciones, vamos a tender a permanecer en las circunstancias, en los problemas, a permanecer en el pasado, a permanecer en las heridas, a permanecer en las tristezas, a permanecer en la enfermedad. Aunque ellos atravesaron esas circunstancias, ellos nunca permanecieron en eso. Siempre en medio de esa situación, ellos tienen una respuesta, una disciplina. Entonces la invitación que Dios nos hace por medio de los salmos es a permanecer en esas mismas disciplinas. Por ejemplo, el Salmo 22, el salmista se siente abandonado, se siente que ha sido desamparado. De hecho, ese salmo es el que Jesús recita en la cruz. Y Jesús declara: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, David escribió esas palabras en una situación de abandono. Pero David no se queda en que estoy abandonado. David recuerda: Dios me trajo a Israel. Dios nos puso en Israel. E Israel es el lugar donde no hay soledad. Israel es el lugar donde Dios habita. Por eso es que dice después, a continuación: pero tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. ¿Cuál es la solución al desamparo y al abandono que podemos sentir en las soledades de nuestra alma? Señor, tú me trajiste a Israel. E Israel es el lugar donde tú habitas. Y yo tengo que permanecer, yo tengo que cultivar esa palabra, esa semilla, yo tengo que cultivarla, cuidarla, para que germine en mi corazón. Padre, yo nunca estoy solo, porque yo fui traído a Israel. Y en Israel tú habitas. Hay muchos invitados, pero el invitado principal de Israel eres tú, Señor. Y en Israel tú decidiste habitar. Por lo tanto, este abandono, este desamparo que yo siento, esto no es eterno. Yo voy y regreso a mi lugar donde tú me pusiste. Y termina ese salmo maravilloso diciendo al final:
anunciaré tu nombre a mis hermanos. En un momento abandonado, ahora él está diciendo, no, yo tengo una misión, a mis hermanos voy a anunciar tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Dense cuenta, de una situación de soledad a una situación ahora de compañía, y donde él encuentra su misión. ¿Cuál es la misión del hombre de Israel? Es anunciar el nombre de Dios a sus hermanos. ¿No es maravilloso eso? Y cada salmo nos presenta una disciplina de permanencia, de estar. Yo no voy a permanecer en la soledad, yo no voy a permanecer en la tristeza, no voy a permanecer en la enfermedad, voy a permanecer en el Señor y en el carácter que Dios nos revela en cada salmo, en el nombre que Dios nos revela en cada salmo. Vamos al Salmo 54 y vamos a conocer una nueva sustancia, un nuevo carácter de Dios. Salmo 54. Dios nos revela en este maravilloso, precioso Salmo 54. Paréntesis, para las personas que se han unido últimamente a este estudio, ¿cómo hemos venido estudiando los salmos? ¿En base a qué seleccionamos el salmo que estudiamos cada martes? Le voy a dar una fórmula que usted también puede usarla para estudiar los salmos. Y es la fórmula de 5 y de 30. ¿Qué significa esto? Que en el mes tenemos 30 días y yo puedo dividir el conjunto de 150 salmos para 30 días. Entonces, cada día yo voy a estudiar 5 salmos. Es una forma es una sugerencia, es una recomendación que en lo personal a mí me ha ayudado a estudiar los salmos. Entonces, ¿cómo funciona esta fórmula? Si para cada día hay 5 salmos, de los 150, ¿cuáles voy a estudiar en este día del mes? Entonces la fórmula funciona de esta manera. Si hoy es el día, ¿qué día es hoy? Del mes. ¿Qué día de mes? 24, ¿verdad? Entonces, si hoy es el día 24, el primer salmo el primer salmo que yo voy a estudiar en el día es el Salmo 24. Y a partir de allí yo voy a sumar 30 y voy a obtener así los 5 salmos que se estudian o que yo podría estudiar en un día. Entonces, Salmo 24 más 30, 54. Amén. No son matemáticas difíciles. 24 más 30, 54. Más 30, ya tengo el segundo salmo. Vamos al tercero. Más 30, 84. Más 30, 114. Más 30, 144. Esos 5 salmos yo podría estudiar en un día 24 del mes. Es una recomendación. No vaya a decir, hoy es 24, no puedo estudiar otro salmo que no sea uno de los 5. No, es una recomendación. Algo que yo he descubierto a lo largo de los años al estudiar de esta manera es que he llegado a notar que los 5 salmos del día se relacionan. Es más, usted va a estudiar el salmo hoy que vamos a ver, Salmo 54. Va a ver cómo ese salmo se parece mucho al 114 y al 144, que son los salmos del día 24. Hay una relación, y esto no es místico, esto no es nada que ver con superstición ni nada por el asunto. Tiene que ver simplemente con el autor de su palabra. Amén. Coincidencia o diosidencia, lo que yo sé es que esos 5 salmos, por lo general, guardan mucha relación. Entonces, hay ahí una fórmula que usted puede usar para estudiar los 5 salmos en un día. Ojo, quizás el tiempo usted no le va a dar para estudiar 5 salmos, ¿no? Pero este día 24, el 24 de mayo, estudió los 2 primeros, y el 24 de junio podría estudiar los que le faltaron, o irlos distribuyendo como usted mejor se acomode. Salmo 54, vamos a ver esta maravillosa disciplina, este maravilloso salmo, que sea Dios revelándonos su esencia. Amén. Salmo 54. Dice el título de este salmo, aclaro algo también, que lo hemos repetido anteriormente, las primeras palabritas que aparecen arriba del salmo no son el título original. Ese es un título que lo puso simplemente el editor de esta edición de la Biblia, ¿ok? Por ejemplo, en mi Biblia, que yo tengo aquí una Reina Valera revisada, dice el título del editor,
plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Ok, aclaro algo. Ese título no está en el original hebreo. ¿Ok? Ese título no aparece en el original hebreo. Ese es un título añadido por el editor, para darnos a nosotros como una pauta de lo que puede tratarse el Salmo. Sin embargo, no siempre, y lo decimos con toda la humildad, no siempre ese título realmente le hace honor completo al tema y a la sustancia de ese Salmo. Entonces yo por lo general no leo ese título. Prefiero yo estudiar el Salmo y entender la sustancia. Y muchas veces me doy cuenta que el editor tuvo una idea que probablemente no fue tan precisa, ¿ok? Pero las palabritas más pequeñas que aparecen a continuación, esas sí están en el original, ¿ok? Entonces vamos a darnos cuenta que en este Salmo particularmente, el título original es un poquito largo. Vamos a leerlo. Al músico, bueno, lo voy a leer en las Américas ahorita, ¿ya? Para el director del coro. En Reina Valera dice, al músico principal. Continúa diciendo, con instrumentos de cuerda. Masquil de David. Cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Entonces, en algunos salmos no hay este título. En algunos dice apenas Salmo de David, u oración de David, o Salmo de Asaf, o Salmo de los hijos de Coré. En este salmo particularmente el título es un poquito más extenso, ¿ok? Para el director del coro, ¿por qué? Porque son canciones. Estas letras debían entregársele al director del coro o al músico principal. Cada salmo es una canción con instrumentos de cuerda, es una indicación musical de que esto debía tocarse con instrumentos de cuerda. Masquil es probablemente un término que significa un salmo didáctico. ¿Qué significa salmo didáctico? Que se utilizaban estos salmos para la educación de los hijos. Los padres educaban a sus hijos con estos salmos, o los maestros, los rabinos enseñaban a sus discípulos con estos salmos. Salmo didáctico de David, o salmo contemplativo, de meditación también. El término masquil no es tan precisa tu traducción, entonces por eso es que podría significar o salmo didáctico o salmo de meditación. Ahora, a continuación se nos da una referencia importante de cuándo, en qué momento surge este salmo. Hay salmos que no conocemos con precisión en qué momento de la vida del compositor surgieron. En este caso específico, sabemos la pauta porque nos dice en qué momento de la vida de David se compuso este salmo. Cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David entre nosotros? Y para eso, para saber a qué se está refiriendo, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. David se encuentra huyendo de Saúl. David está escapando por su vida. El que en un momento llegó a recibir honras, alabanzas por parte de Israel y por parte del rey, en ese entonces Saúl, ahora se encuentra siendo perseguido, un perseguido político. El rey Saúl está persiguiendo con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su alma, persigue a David para lograr su muerte. ¿Por qué razón quiere matarlo? Saúl es un corazón desobediente a la palabra. Y un corazón desobediente a la verdad llega a convertirse eventualmente en casa de demonios. Nosotros creemos que en realidad los endemoniados son solamente aquellos que se dan al ocultismo, a la hechicería, a la adivinación, a la chamanería y ese tipo de cosas. Todas esas cosas son puertas a los demonios. Pero una de las cosas más peligrosas que abre puertas a los demonios, más que la santería, la brujería y la hechicería, es un corazón desobediente a la verdad. ¿Sabía eso? Saúl no fue santero ni hechicero, pero llegó a estar dominado tanto por los demonios que se requería que alguien venga a tocarle para que la música melodiosa pueda por momentos apaciguar la guerra interna
la guerra espiritual que vivía Saúl. ¿Por qué razón llegó a ese punto Saúl? Por ser un corazón que ignoró y que desobedeció la verdad. Entonces, en realidad, los demonios no se manifiestan solamente con gritos, con convulsiones y ese tipo de cosas. También los demonios están escondidos sutilmente. ¿En dónde? En un corazón indiferente a la verdad. Ahí están demonios. Y Dios le llega a decir a Saúl, te he rechazado porque tú no amas obedecerme a mí. Y Dios le dice por medio del profeta Samuel, tu pecado de desobediencia es como un pecado de adivinación. Ahí está. Y Dios condena todas esas prácticas ocultas, todas esas prácticas de magias y todo ese tipo de cosas. Dios aborrece. ¿Por qué razón? Porque ensucia el espíritu, ensucia nuestra alma. Entonces Dios compara la desobediencia, la indiferencia a su palabra, a lo que Él ha dicho, es como adivinación. Qué tremendo. Ese es el contexto un poco, o esa es la razón detrás de por qué Saúl está persiguiendo a David. Entonces, dentro de todos los demonios que entraron en el corazón de Saúl, entró el demonio de celos, el demonio de envidia. Como David estaba surgiendo, como David se estaba levantando como un líder en Israel, entonces la envidia y los celos, los demonios de envidia y de celos en Saúl se alborotaron. Y Saúl persigue para acabar con David. Interesante, David nunca levantó su mano, siendo que tenía el poder y siendo que tenía la unción de reinado. Nunca levantó su mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque David entendía, mi defensa viene del Señor. Mi vindicación viene del Señor. Y es por eso que vamos a ver el primer versículo de este salmo. Como David dice, tú me juzgas, Señor. Tú me haces justicia. Mi justicia no la espero de los hombres. Esto es poderoso y maravilloso, iglesia amada. Porque por momentos podemos sentirnos tentados a querer hacer nosotros justicia con nuestras manos. Pero en David, de quien Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, vemos que un corazón que permanece en Dios es un corazón que deja la justicia en manos del Señor. Y que Dios es quien ajustará las cuentas. La justicia generalmente se simboliza con una balanza. ¿Por qué? Porque la justicia debe procurar equilibrar las cuentas. Bueno, el pueblo del Señor, el pueblo que ama la verdad, entiende, yo no ajusto las cuentas. Dios es el juez que ajustará las cuentas. Él se encargará de traer la balanza a su equilibrio perfecto. Amén. Y eso trae una paz, eso trae un gozo, eso trae una sanidad y una liberación tremendas al corazón, familia. Pero leamos un poquito el contexto en el cual se da este salmo. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 15. Se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Una de tantas ocasiones en que Saúl está huyendo. Y David se encontraba ¿en dónde? En el desierto de Sif. Esto es la región de Judá. Y este desierto de Sif, en la región de Judá, en Ores. ¿Dónde se encontraba? Sif. Recuerda el Salmo, dice, los sifeos dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros? En otras palabras, los sifeos fueron los chismosos. Fueron los que pasaron la voz al rey Saúl. David está escondido en medio nuestro. Vamos a saltarnos al 19. Entonces, subieron los de Sif a Saúl en Gibeá diciendo, ahí está, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios en Ores, en la colina de Aquila que está al sur? O sea, más preciso que el GPS, más preciso que la ubicación que enviamos del GPS, aquí está.
en tiempo real. ¿No está David escondido entre nosotros en los refugios, señores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, le dicen los cifeos a Saúl, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo. En otras palabras, acábalo. Acábalo. Rey Saúl, acaba a David. Acaba con David. Y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo, benditos sean de Jehová. Saúl los está bendiciendo. Tiene otro nombre eso, los que soplan, no se me viene el nombre. Y Saúl los bendice, benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Wow. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite. ¿Y quién le ha visto allí? Porque me han dicho que es muy astuto ese David. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta. Regresen a mí cuando estén seguros, y yo iré con ustedes. Y sucederá que si estuviera en la tierra, he de hallarle entre todos los miles de Judá. En otras palabras, no estaré tranquilo hasta haber buscado hasta en el último rincón de Judá, haber encontrado a David. ¡Qué tremendo! Hagámonos esta imagen. Es una persecución atroz. Es una persecución feroz. O sea, no es un problema entre dos personas por algo simple o sencillo. En realidad, David está siendo perseguido por el gobierno actual de Israel. Todo el poder militar, bélico, Saúl lo vuelca para encontrarlo a David. ¿Se imaginan a David en esa situación, siendo perseguido de tal manera? De una manera realmente feroz. Así es el celo y la envidia que siente David. Este es el contexto. Ahora sí, vamos al Salmo 54. Es en este ambiente de huida, de escape por su vida, que David compone el Salmo 54. Y es en realidad el Espíritu Santo el que produce esta respuesta ante la persecución en la vida de David. El mismo Espíritu Santo que inspiró a David es el mismo Espíritu Santo que tomará hoy esta palabra y nos llevará a nosotros a responder en la misma manera. Y empieza el Salmo con la expresión, con el clamor: sálvame, sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Dos cosas que dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Esta es la oración de David. Su oración es una oración al Señor, al Rey, al que él sabe que es el Rey supremo, el Rey soberano, nuestro Dios. Aunque Saúl es rey de Israel, David tiene la confianza de que hay uno que en realidad puede salvarlo, y ese es el Señor. La palabra sálvame es la palabra Yasha, de donde viene la palabra Yeshua. De hecho, Yeshua, Jesús, significa salvación. Cada vez que usted vea la palabra salvación, está casi 100% seguro de que está viendo la palabra Jesús en el Antiguo Testamento. Porque la palabra salvación es la palabra raíz de Yeshua, Yasha. Sálvame, oh Dios. En otras palabras, David dice: Señor, muéstrame tu salvación por tu nombre. Ahora, subraye esto, resalte esto, por tu nombre, porque esta palabra es la palabra clave. Dios va a responder a esta plegaria. David dice: sálvame, y yo tengo esta seguridad. Tú me salvas porque conozco tu nombre. Sálvame por tu nombre. Mis amados, el nombre del Señor es un refugio seguro para los que en Él confían.
El nombre del Señor es una torre fuerte. Para los que corren a ese nombre serán salvados. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Qué garantía tenemos de que en medio de esta situación que estoy viviendo voy a ser salvo? Su nombre es la garantía. Su nombre es la garantía de que Él peleará, de que Él se encargará. Mientras yo confío en Él, mientras yo me deposito en Él, su nombre garantiza de que el resultado será su salvación. Por eso David dice, sálvame por tu nombre, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Es el poder de Dios el que hará el ajuste de cuentas. Escucha mi oración. ¿Cuál oración? Ya la hizo en el versículo 1. Sálvame y hazme justicia por tu nombre y con tu poder. Señor, tú me harás justicia, tú me salvarás. Y yo tengo esta seguridad. Escucha mi oración. Oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. La oración es sencilla. Sálvame por tu nombre y hazme justicia con tu poder. Yasha, sálvame. Es estar seguro. Estar en un lugar espacioso. Señor, en medio de esta presión, tú me sacas a un lugar espacioso. Eso significa Yasha. Es ser liberado, ser socorrido, ser amparado, ayudado. Dios me conserva, Dios me defiende, Dios me favorece, Dios nos guarda. Tú me libras, tú me rescatas, tú me salvas, tú vengarás. Salvación incluye la palabra vengar. Salvación de Dios es venganza contra los enemigos. ¿Cómo Dios salva a su pueblo? Trayendo venganza sobre sus enemigos. Por eso es que Jesús, cuando trae la profecía de Isaías, en la sinagoga, cuando está revelándose a su pueblo, mostrándose a su pueblo quién es Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál escritura? La escritura, este es el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. La revelación de Jesús es la revelación de la venganza de Dios contra sus enemigos. Todo enemigo espiritual. Vamos a hablar quiénes son enemigos en un momento. Pero es importante entender, salvación es su liberación, salvación es la venganza de Dios contra sus enemigos. Verso 3, porque extraños se han levantado contra mí. Extraños, anote esa palabra, extraños. Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Quiénes son extraños y violentos? Todo aquello que no ha puesto a Dios delante de sí. ¿Quiénes son los extraños? ¿Quiénes son los violentos? Todo pensamiento. Aquí está la definición de enemigos. ¿Quiénes son enemigos espirituales? Todo pensamiento, toda emoción, todo deseo que no viene de Dios, todo lo que no considera a Dios son enemigos espirituales. Nosotros pensamos que los enemigos principales nuestros están afuera. Los enemigos del hombre surgen de su propio corazón. Nosotros pensamos que tenemos una lucha contra personas. Mi vecino que me trató mal es mi enemigo. Mi padre que nos maltrató es nuestro enemigo. Tal persona que me deshonró es un enemigo. Y Dios quiere sacar de su pueblo esa visión. Satanás es el enemigo. Y nosotros, por entender mal quién es el verdadero enemigo, estamos muchas veces perdiendo las batallas. Satanás es un enemigo derrotado ya. Pero ¿sabe quiénes son los que nos impiden a nosotros conquistar la tierra prometida que es nuestra alma? Porque el que conquista su alma, conquista la vida. El que conquista su corazón, conquista la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluyen los caminos de la vida.
El que guarda su corazón está conquistando la vida. ¿Guardar su corazón de qué? De los enemigos reales. Y los enemigos reales son los que luchan en nuestra alma. Son las pasiones, son los deseos que no consideran a Dios. Allí está. No han puesto a Dios delante de sí. Esa es la definición de enemigos. Cuando un pensamiento no considera a Dios, ese pensamiento es enemigo. Cuando yo tomo una decisión de negocios sin haber consultado al Señor, esa decisión, ese deseo termina convirtiéndose en un enemigo que me roba. Cuando yo tomo una decisión en la familia que no considera a Dios, ese es el enemigo. Ese deseo que salió de mi corazón. Y esos son los enemigos que nos contaminan. Le dicen a Jesús, Jesús, guárdate de la contaminación que está afuera, lávate las manos. Jesús dice, no. Lo que contamina al hombre sale del corazón del hombre. Lo que hace daño al hombre sale de su propio corazón. Por lo tanto, deje de ver al hermano suyo como el enemigo. Deje de ver a su esposo como el enemigo. Deje de ver a sus hijos como los enemigos. Los enemigos con los cuales estamos luchando son todos aquellos espíritus, pensamientos, ideas, mentiras que hemos creído y que están en nuestro corazón. Ni Satanás tiene tanto poder como sí lo tienen aquellos enemigos que nosotros hemos tolerado. Esos son los verdaderos enemigos. Nos molestamos con nuestro cónyuge porque X y cosa. Pero no nos molestamos con las pasiones y los deseos que nosotros mismos toleramos. Esos son los enemigos. Ahora vamos a ver cómo se destruyen esos enemigos. Es poderoso lo que Dios nos va a decir aquí. Versículo 4. Dios responde aquí. Versículo 4. ¿Qué dijo David en el verso 1? Sálvame por tu nombre. Vamos a ver el nombre de Dios. Y aquí le voy a presentar dos nombres de Dios. Versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Su nombre cuál es? El que me ayuda. Ese es un nombre que debemos conocer del Señor. David pidió, Señor, por tu nombre sálvame. Y aquí está el nombre de Dios. Dios es el que me ayuda. Elohim Ani Azar. Azar, ayuda. En hebreo, Azar. Continúa. El Señor es el que sostiene mi alma. Otro nombre de Dios, ¿cuál es? El que sostiene. Su nombre, el Señor, el que sostiene. Adonai Samak. Vamos a ver estos dos nombres maravillosos del Señor, porque a esos nombres debemos recurrir. A esos nombres, por eso empezó diciendo el verso 4, he aquí. ¿Sabe usted qué significa he aquí en la Biblia? He aquí no es un simple término poético. He aquí significa contempla, mira, observa, detente. Cada vez que usted vea, he aquí, Dios está haciendo un llamado a detenernos, a contemplar, a mirar. He aquí, observa, mira. He aquí, observemos ese nombre, Azar, Jehová Azar. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué sustancia es ese nombre? El que nos rodea, el que nos circunda. ¿Qué es circundar? Rodear. El que hace un cerco alrededor nuestro. El que nos protege. El que nos ayuda. Aliado. Él es nuestro aliado. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos defiende. Él es el que nos socorre. En una situación de desesperación, en una situación de presión fuerte, Dios es el que me ayuda. Jehová Azar. Es importante este nombre, iglesia amada,
Porque podríamos pensar, pero yo necesito entonces la ayuda de Dios. Es cierto, Dios requiere de mi participación. Hoy en la mañana meditaba en Josué capítulo 1 y me quedo sorprendido la participación que Dios exige de Josué para conquistar la tierra. Cuatro veces Dios le dice a Josué, 4 veces, sé fuerte, sé valiente. Sé fuerte, sé valiente. Por tercera vez, sé fuerte y sé valiente. Por cuarta vez, sé fuerte y sé valiente. Si Josué hace caso a esa palabra, Dios es el que me ayuda. Dios es el ayudador. En otras palabras, Dios requiere de mi participación esforzarme en confiar. Esforzarme en conocer ese nombre. Meditar ese nombre. Hoy todo el día este nombre fue mi meditación. Él es el que me ayuda. Él es el que me ayuda. Él es el que sostiene mi alma. Él es. Mientras yo estoy haciendo ese ejercicio de confiar, Él manifiesta su poder. Pero Dios no va a manifestar su poder ajeno de mí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver a Dios obrando con su poder y nosotros sin esforzarnos y sin ser valientes. Dios demanda que yo sea fuerte y valiente y Él dice, yo actúo, yo soy tu ayudador. Esa fuerza y esa valentía, ¿en qué es? Es en la de confiar, es en la de poner mi mente y mi corazón en su verdad. En ir en oración al Señor, Señor, yo rechazo poner mi corazón, mi mente en el problema. Yo rechazo que ese problema defina mi gozo. Hoy me esfuerzo, hoy soy valiente en poner mi confianza en que tú eres mi ayudador. Y que tú mostrarás tu poder, no sin mi confianza. Dios mostrará su poder con mi participación. Él no muestra su poder ajeno de mi confianza. Él necesita mi fe. Él necesita el ejercicio de nuestra fe. Por supuesto, es la fe que vino de Él, pero requiere que yo ejercite mi fe. Entonces, Jehová Azar se mostrará. Jehová nuestro ayudador. Él manifestará su poder, repito, no ajeno de mí, sino a través de mí. Eso es maravilloso. Dios va a mostrar su poder, no ajeno de mí, sino a través de mí. Eso es lo que este nombre nos enseña. Jehová el que sostiene nuestra alma. Samak, apuntalar. Jehová el que nos apuntala. ¿Qué significa apuntalar? El que nos asegura, el que nos sostiene, aquel en quien nos podemos apoyar, aquel de quien podemos agarrarnos, aquel que nos afirma, aquel que nos asegura y aquel que nos hace reposar. Jehová Samak, Adonai Samak, porque es el Señor el que sostiene mi alma. Padre, revélanos este nombre ahora en nuestro espíritu. Venimos a ti, fuente de aguas vivas. Y declaramos, Padre, en medio de la persecución de los enemigos espirituales, en medio del acecho de estos enemigos, Señor Dios, tomamos una decisión. Clamar a ti, sálvanos y haznos justicia, Señor. Porque tú nos pusiste en Cristo, justicia de Dios somos en Él. Y Padre, haz relucir nuestra justicia como la luz del mediodía, por tu nombre, el que nos ayuda, el que nos sostiene. Jehová, el que nos ayuda. Aquel que manifestará su poder a partir de mi confianza. Tú ayudarás a nuestra fe
tú ayudarás a nuestra confianza con tu intervención a partir de nuestra entrega, Señor. No rendimos nuestra mente al problema, rendimos nuestra mente al Dios que nos ayuda. No rendimos nuestra mente a lo difícil de las presiones, a la angustia, a la tristeza. Rendimos nuestro corazón a aquel que se hizo nuestra ayuda. Nuestro ayudador eres tú, Señor. Nuestro ayudador, el que sostiene nuestra alma. Tu nombre es el que sostiene nuestras almas. Ese eres tú, Señor. ¿Cómo se manifiesta, iglesia, su ayuda para nosotros? ¿Cómo sostiene el Señor mi alma? Vamos a ver ahora la respuesta. ¿Cómo este clamor por salvación, cómo se va a manifestar? Y está en el verso 5. Aquí viene la respuesta de Dios. Él devolverá el mal a mis enemigos. Amén, aleluya. Él devolverá el mal a mis enemigos. El mal, en otras palabras, el mal que plantearon se vuelve contra ellos. Y aquí viene esta declaración poderosa. Destrúyelos por tu fidelidad. Esta frase es significativa, es vital, es importante, porque los enemigos que luchan contra nuestra alma, solamente hay algo que los puede destruir. La palabra fidelidad es la palabra emuná, es la palabra verdad. ¿Qué es lo que destruye nuestros enemigos? Solamente la verdad de Dios. Destrúyelos por tu fidelidad. Y la palabra destruir es la palabra silenciar. Pero no cualquier silenciar de shh, haga silencio. No, es el silencio de la muerte. El que muere permanece en un silencio permanente. La verdad de Dios silencia de muerte a nuestros enemigos. Esa es la confianza de este corazón. Destrúyelos, siléncialos, cállalos. Alguna versión tal vez diga así. No sé si alguien tal vez tenga alguna versión, traducción que use esa palabra, pero la palabra destruir es la palabra cállalos. Más precisamente es cállalos, siléncialos. El silencio de la muerte, siléncialos con tu verdad. Enemigo de enfermedad, Señor, tú los silencias por tu verdad. La enfermedad tiene una voz. Las dolencias tienen una voz. Bueno, la verdad de Dios silencia la voz de la enfermedad. La verdad de Dios silencia a los enemigos. Esas voces de los cifeos, espiritualmente hay una enseñanza ahí. Los cifeos, demonios, que están hablando contra nosotros. Voces de las tinieblas que están hablando. Siléncialos. ¿Qué los va a silenciar? La verdad de Dios. La verdad de Dios silenciará a nuestros enemigos. Mis enemigos. Los enemigos que luchan contra mi alma. Aquellos que le impiden a mi alma obedecer al Señor. Aquellos enemigos, ponga la atención, identifique los enemigos. Aquellos que le impiden buscar al Señor. ¿Qué enemigos le impiden buscar al Señor? ¿Qué enemigos nos impiden hacer su voluntad? Dios está buscando un pueblo obediente a su palabra. ¿Cuáles son esos enemigos que nos impiden obedecerle? Siléncialos por tu verdad, Señor. ¿Cuál es la acción que se nos demanda? Yo tengo que abrazar la verdad de Dios. Enemigo es todo aquello que se levanta para impedirme que obedezca la verdad. Pero cuando confío en el Dios que me ayuda,
en el Dios que sostiene nuestras vidas, Dios se encarga de actuar contra nuestros enemigos. Se les devolverá el mal que lanzan contra nosotros y la verdad de Dios los destruirá. ¿En qué medida yo veré la victoria sobre mis enemigos? Pastor, ¿en qué medida yo seré vencedor? En la medida en que yo ame la verdad. En la medida en que amo su verdad. En la medida en que nos volvemos un pueblo que se apasiona por su verdad. En la medida en que nos volvemos un pueblo que ama su palabra. Un pueblo que ama su nombre. En esa misma medida, mis enemigos son silenciados hasta la muerte. ¿Quiénes experimentan victoria sobre los enemigos? Aquellos que aman la verdad. Es sencilla la estrategia. Amar su verdad. Apasionarnos por su verdad. Apasionarnos por Él. Abrazar su palabra. Obedecerla. Es más, su palabra dice, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa? Si para el nuevo hombre, para la nueva mujer, lo más fácil es obedecer. ¿Sabía usted eso? Para el nuevo hombre, lo más fácil es obedecer. Pero tienes que permanecer en tu identidad de nuevo. Porque Él dijo, mis mandamientos no son gravosos. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil. Nosotros complicamos la vida. Nosotros hacemos complicada la obediencia. Porque nos gusta. Pero la obediencia a Él es sencilla. La obediencia a Dios es fácil, ligera. ¿Quién dijo que era pesado el ser cristiano? Es sencillo cuando yo tengo un corazón por la verdad. Es fácil obedecer. Sus mandamientos no son gravosos. Si los mandamientos de Dios se hacen difíciles, probablemente usted todavía está en la ley. Porque en la ley permanece el efecto de rebelarnos contra el mandamiento. Dice la palabra, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa ya no estamos bajo la ley? Ya no estamos bajo el efecto que producen los mandamientos en el viejo hombre. En el viejo hombre los mandamientos producen el efecto de rebelión. La palabra dice, pero yo quiero lo contrario. ¿En quién se da ese efecto? En el viejo hombre. Pero en el nuevo hombre, creado conforme Cristo Jesús, la obediencia es fácil, es sencilla. Y nosotros tenemos que, por el Espíritu, abrazar ese poder. Padre, tus mandamientos no son gravosos. El hacer tu voluntad no es difícil. Dame amor por la verdad. Y todo enemigo será silenciado por tu verdad. Todo enemigo será destruido por tu verdad. Anote esto. Amar la verdad de Dios aleja el mal de mí. Yo tengo que luchar contra el mal. Yo tengo que amar la verdad. El resultado, el mal se aleja de mí. Y el mal se aleja de mí y cae sobre mis enemigos. Cuando yo amo la verdad, el mal ya no es parte de mí. El mal se distancia y cae sobre los enemigos del Señor. Por lo tanto, amar su nombre nos hace ser testigos de su salvación. Amar su nombre, el Dios que nos ayuda, el Señor que nos sostiene, nos vuelve expresión de un Dios que salva. El Dios que salva, el Dios que nos sostiene, nos vuelve expresión de su salvación. Esto hemos repetido en una y otra meditación. El deseo de Dios es que su pueblo se vuelva una expresión de Él. Él es la sustancia. Nosotros
expresamos esa sustancia. Nos volvemos, en otras palabras, al contemplar su nombre, nos volvemos la sustancia de su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? El he aquí. Observemos, contemplemos, admiremos, meditemos y disfrutemos su nombre. Meditemos su nombre, contemplemos su nombre, admiremos su nombre. En la medida en que vemos, vamos a recibir poder para permanecer en la sustancia de su nombre. ¿Cuál es esa expresión? ¿Qué produce eso en nosotros? Versículo 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. En otras palabras, nos volvemos un sacrificio para el Señor. Cuando vemos a ese Dios que nos ayuda, cuando vemos a ese Dios que nos sostiene, cuando nos deleitamos en Él, cuando meditamos en Él, en ese nombre, la expresión en nosotros será sacrificios, ofrendas voluntarias. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Acaso podría yo añadir al sacrificio perfecto de Jesús para justificación? De ninguna manera. El sacrificio perfecto de Jesús nos declaró justos. Pero hay un sacrificio que Él sí demanda. ¿Cuál es el sacrificio que Él demanda de nosotros? Jesús mismo lo dijo. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida de negación. Negamos nuestra voluntad porque fuimos salvos para hacer su voluntad. Salvación es que Él nos salvó del poder de nuestra voluntad caída para darnos el poder de la voluntad del Padre en nosotros. Por eso es que los mandamientos ya no son gravosos. Por eso es que sus mandamientos, su yugo no es difícil. Jesús dijo, vengan a mí, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes, porque es fácil y ligero. ¿Cómo es eso, Señor? Porque para mí se hace difícil obedecer. Es fácil desobedecer, es difícil obedecer para mí. Señor, tomo la voluntad de Jesús, niego mi voluntad. Ese morir no lo hace otro, lo hace usted. Es nuestra muerte cada día. Señor, yo renuncio a mi voluntad para hacer tu voluntad. En la medida en que yo muero a mi voluntad, tu voluntad se manifiesta. Y entonces el versículo 6 se vuelve una realidad. Voluntariamente sacrificamos a Él. Somos un sacrificio. Nos volvemos sacrificios para el Señor. El sacrificio que se nos demanda es una negación gozosa. Hoy, ya le hago la pregunta, ¿hoy se negó usted mismo con gozo? ¿Se negó gozosamente? Porque la negación que Dios anhela de su pueblo es una negación gozosa, alegre. Es una negación gozosa de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo es ese poder. Porque tu Espíritu Santo tiene toda la gracia para que nosotros nos neguemos gozosamente. Y entonces, en el altar nos volvemos un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Aquí estamos, Padre. Nos presentamos como un pueblo que gozosamente se presenta en el altar, donde ya el sacrificio no tiene voluntad propia, sino la voluntad de aquel que ejecuta el sacrificio. Padre, dice tu palabra en Romanos 12, ahora pues, mis hermanos, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Eso es lo que, Padre, queremos ser cada día. Por tu poder en nosotros, Señor. Voluntariamente sacrificaré a ti. Segunda expresión. Primera expresión es un sacrificio, una negación gozosa. Ahora, continúa el verso 6. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y aquí yo les quiero presentar una palabra maravillosa, una palabra que se repite muchísimas veces en la Biblia y está asociada con la alabanza. Es la palabra Yadá. Yadá. Yadá significa reverenciar o adorar con manos extendidas. Esto es Yadá. La palabra Yadá en el hebreo es esto: extender las manos hacia Dios, aclamar, alabar, cantar, celebrar, exaltar, glorificar, dar gracias. Es por eso que esa es una expresión de alabanza. Cuando yo levanto mis manos hacia el Señor, como una señal de que Él es alto, supremo, no como una señal de que está lejos, porque Él puso su presencia en nosotros. Pero cuando nosotros ponemos el corazón en Yadá, entonces nosotros estamos abriendo el paso a la manifestación de Dios. Y esto es maravilloso. Quiero que lo vea. Yadá proviene de dos palabras raíces. Yad, que significa la postura de las manos abiertas. Esto es Yad. Yad. Y Aj, que viene del nombre de Dios, Jehová. Básicamente, Yadá es responder a Dios levantando nuestras manos en una expresión de alabanza. Ahora, yo quiero que usted recuerde aquel episodio en las Escrituras cuando hacer esto trajo victoria para el pueblo. ¿Recuerda usted? Moisés, exactamente. Cuando Israel estaba contra Amalek, dice la palabra que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía contra Amalek. ¿Y sabe usted qué representa Amalek? La carne. Ahí está, el enemigo no está afuera. El enemigo es la carne que se interpone. Amalek se interpuso para que Israel conquistara su tierra prometida. Y la carne es lo que se interpone en nuestro paso para que conquistemos la victoria en nuestra alma. Yadá trae la victoria. Cada vez que Moisés levantaba sus manos, Yadá, entonces Israel prevalecía. Pero dice que las manos de Moisés se cansaban. Y entonces Amalek prevalecía contra Israel. Vinieron Aarón y Hur a levantar las manos de Moisés. Y entonces Israel prevalecía. Pero Dios hizo, y ahí se reveló un nombre de Dios. Se mostró el nombre de Dios, Jehová, nuestro estandarte. Este es el estandarte del Señor. Un pueblo con manos levantadas. Un pueblo que depende en alabanza gozosa, en negación gozosa del Señor. Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestra bandera. Y Dios dijo, para siempre tendré enemistad con Amalek. En otras palabras, Dios tiene enemistad perpetua contra nuestra carne. Ahora, ¿cuál es la primera mención de la palabra hebrea Yadá? Génesis 29:35. Es importante ver la primera mención en la palabra. Génesis 29:35, la primera vez que aparece la palabra Yadá. Esta palabra de donde salió alabaré tu nombre en el Salmo 54:6. Vamos a ir a Génesis 29:35 y vamos a ver. Hablando de los hijos que concibió Lea de Jacob. Lea fue una de las madres de las tribus de Israel. Dice el verso 35. Concibió Lea una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, ¿qué dijo Lea acerca de este hijo que había nacido? Alabaré a Jehová.
Ahí está la primera mención de la palabra Yadá. Alabaré a Jehová. Así que le puso por nombre a su hijo Yehudá, que es una palabra que viene de la raíz Yadá. Judá es Yehudá, viene de la raíz Yadá. Por eso es que Lea dijo, alabaré a Jehová, y dejó de dar a luz. Yehudá, ¿qué significa Yehudá? Viene de la raíz Yadá y significa celebrado. Significa alabado. Ahora, es de Judá que viene Jesús. De la tribu de Judá viene Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor nos dice con esto? Yadá es la expresión que manifiesta al Salvador. Cuando yo hago el ejercicio de Yadá, depender en alabanza gozosa del Señor, entonces eso manifiesta su salvación. Génesis 49:8, un poco más adelante, hablando de Judá mismo, mire lo que produce Yadá. A ti, Judá, verso 8, 49:8, Génesis 49:8. Esta es la bendición de Jacob, Israel, a sus hijos. Y aquí está la bendición sobre Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Ahí está la palabra Yadá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Tu mano en el cuello de tus enemigos. Yadá produce dominio sobre todo enemigo. Ahí está. La alabanza, Yadá, produce dominio sobre nuestros enemigos. Al mismo tiempo, esto es una señal de rendición. Señor, esta es mi vida rendida. Y sus enemigos, usted los tiene bajo su mano. El cuello de sus enemigos están en su mano. Mano, recuerda, la mano que lava es la mano que domina a los enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. En otras palabras, Yadá produce honra. Qué maravilloso, Yadá. Dos expresiones entonces que vemos en el Salmo 54, verso 6. Sacrificio, una negación gozosa de nuestras vidas, rendidos en el altar del sacrificio, como dice Romanos 12, y produce también la expresión de alabanza. Señor, nuestras vidas son tuyas, nuestras vidas te pertenecen. Ahora, verso 7, terminamos con este verso. Porque Él, ahora, yo quiero que medite por un momento y me responda. Aquí dice, porque Él. Dígame usted, ¿a quién se refiere? Obviamente es al Señor, es a Dios, pero quiero que usted me diga específicamente por ese salmo, ¿a quién se refiere? Al nombre. Porque en el original dice, porque este nombre, porque Él, el Dios que me ayuda, el Dios que me sostiene, me ha librado de toda angustia. Vamos a enfrentar angustias, ¿verdad que sí? El Dios que me ayuda, el Dios que nos sostiene. Él, ese nombre, correr ese nombre, me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto, ¿qué cosa han visto mis ojos? A mis enemigos derrotados. Nuestros ojos ven. Él nos libra de la angustia y nuestros ojos ven todo enemigo espiritual
derrotado. Padre, haznos un pueblo Yadá, de manos levantadas, de manos abiertas a ti, Señor. Hoy nos ponemos de pie en esta posición, Señor, como una señal de que nuestra mirada está hacia el Dios que nos ayuda, hacia el Dios que nos sostiene. Los cifeos, todos esos aliados de Saúl, Señor, espiritualmente, demonios, hordas de mentiras, hordas de ideas y pensamientos que se levantan contra nosotros. Todo pensamiento que no viene de Dios, todo deseo que no viene de Dios, toda emoción que no viene de Dios, hoy las traemos bajo nuestra mano. El cuello de nuestros enemigos en nuestras manos. Todo enemigo por estrado de tus pies, Señor. Porque somos un pueblo que clama, Yasha, sálvanos, oh Dios, por tu justicia. Sálvanos por tu nombre. Y haznos justicia por tu poder. Aquí estamos, Señor. A ti miramos, porque de ti viene nuestra vindicación. Porque tú nos librarás de toda angustia. No permanecemos en la angustia. El salmista no permaneció en la angustia. Él fue al Dios que me ayuda. Él fue al Dios que me sostiene. Y hoy nosotros venimos al Dios que nos ayuda, al Dios que nos sostiene. Y es por eso que te decimos, gracias por sostenernos. Gracias por sostenernos, Padre. Gracias por ayudarnos, Señor. Tú nos ayudas. ¿Qué significa, Señor? Nosotros nos esforzamos en confiar. Nosotros nos volvemos valientes en la confianza. Con la fe de Cristo, hoy confiamos. Padre, nos esforzamos por no salirnos de esa confianza. En devoción, en oración, en meditación, permanecemos en este nombre, el Dios que me ayuda, el Dios que me sostiene. Y entonces tú mostrarás tu salvación. Señor, aquí estamos, en sacrificio voluntario, en negación gozosa de nuestra voluntad, para que seas tú, Señor, haciéndolo. Haciendo tu perfecta voluntad en nosotros, Padre. Mostrando tu salvación. Haciéndonos un pueblo que ama tu verdad. Haciéndonos un pueblo que sabe identificar los enemigos espirituales. No están afuera los enemigos. Están en nuestro corazón. Todo enemigo que no nos permite rendirnos en obediencia a tu verdad. Todo enemigo que no nos permite rendirnos, Señor Dios, en obediencia a tu palabra. Esos son los enemigos que hoy traes tú a la destrucción en silencio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y levantamos, Señor Dios, nuestra confianza como un sacrificio gozoso, una renuncia voluntaria a vivir por nosotros, para que seas tú viviendo a través de nosotros. Tú mostrarás tu poder, no ajeno a mí, sino a través de mí. Esa es tu voluntad. Así que, Señor, aquí estamos. Somos el sacrificio en el altar. Pariste mí, presentados, Señor. Aquí estamos. Somos un sacrificio en todo tiempo. Ahora, mi hermano, tome el momento y háblele a ese enemigo y ordénele: eres silenciado. ¿Qué enemigo usted está enfrentando? ¿Qué enemigo lo está acechando? ¿Qué Saúl? ¿Qué Cifeos? Hoy, ordénele:
Yo amo la verdad. Y la verdad de Dios silencia a mis enemigos. La fidelidad de Dios, la palabra fiel de Dios, silencia a todo enemigo. En el nombre de Jesús. Enfermedad, te silencio. Estrés, te silencio. Amargura, te silencio. Codicia, envidia, lo silencio. En el nombre de Jesús. Deseos desenfrenados son silenciados. Todo desorden, ahora te hablo, eres silenciado. Gula, te silencio. En el nombre de Jesús. Divisiones son silenciadas. En el nombre de Jesús. En el nombre del Dios que me ayuda. En el nombre del Dios que me sostiene. Padre, participamos de este pan, sabiendo que es tu carne. Espiritualmente, comemos de Cristo. Gracias, Padre. Comemos aquel que se hizo salvación nuestra, escudo nuestro, ayudador nuestro. Comemos tu ayuda, comemos tu fortaleza, Cristo Jesús. No somos un pueblo débil, somos el pueblo de aquel que nos ayuda. Somos el pueblo de aquel que nos sostiene. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Mi familia tiene el ayudador. Mi familia tiene al que sostiene nuestras almas. Gracias, Padre. Los partos, Señor, próximos a darse, son fortalecidos, ayudados y sostenidos por el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre. Partos de bendición para tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre. Negocios que te glorifican. Negocios que traen gloria a tu nombre, Jesús. Lo declaro en el pueblo de Cristo. Familias que te glorifican. Familias que permanecen en la verdad. Familias que permanecen en honra para tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te agradecemos por tu cuerpo y tu sangre derramadas por nosotros. Participemos del pan. Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque fuiste a esa cruz para darnos un corazón que ama tu verdad. Ese es el regalo de tu salvación. Hoy te pedimos, despoja toda mentira acerca de tus mandamientos. Tus mandamientos no son gravosos. Tus mandamientos no son difíciles. Estar unido a Cristo no es una carga pesada. No es una carga difícil. Señor, la religión nos metió esta idea de que es difícil obedecer, de que es cansado obedecer. Sí, Señor, para nuestra carne, para nuestras fuerzas limitadas, es difícil, es pesado, es gravoso. Pero Dios, para el nuevo hombre y para la nueva mujer, obedecer es una delicia. Caminar unido a Cristo en su yugo es fácil, es ligero. Así que, Padre, aquí tienes un pueblo obediente a tu verdad. Con una mano, usted levanta en símbolo de Yadá. Aquí tienes, Señor, un pueblo obediente a tu verdad. Con manos abiertas, rendidos a ti. Esta mano que trabaja, esta mano que recibe, esta mano reconoce, dependo de ti. De ti viene nuestra ayuda y nuestro socorro. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Participemos de su sangre que garantiza el pacto. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Wow. Gracias, Señor. Wow, me da nostalgia saber que nos acercamos al final de este estudio de los Salmos. Pero contento por lo que viene a continuación. Amén.
próximo martes tendremos el último salmo que estudiaremos en estos martes y en 15 días iniciaremos el seminario de libertad financiera. En 15 días. Así que desde ya la invitación, no son principios de teología de prosperidad lo que vamos a ver, no. Son los principios